Saben que he estado dispuesto a convocar estas elecciones siempre y cuando se dieran unas garantías que permitieran su celebración en absoluta normalidad. No se dan estas garantías, ninguna de ellas, que justifiquen hoy día la convocatoria de elecciones al Parlamento. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Palabras del presidente de la Generalitat esta misma tarde en el Palau de la Generalitat, después de un día que ha sido auténticamente de locos, un día de vértigo sin precedentes en este país. ¿Se va a votar la independencia mañana en el Parlamento? Un día de iniciativas y vueltas atrás sin precedentes. Anoche dejábamos a Puigdemont reunido con todos los consejeros de la Generalitat, 7 horas de reunión, y la declaración de independencia tomaba forma. Puigdemont había anunciado que no iría al Senado, pero ojo, porque esta mañana saltaba la noticia, el presidente iba, todos los titulares lo decían, a convocar autonómicas. El Frente Soberanista se rompía en ese momento, divisiones anunciadas por las redes sociales por parte del PDeCAT, por parte de Esquerra, 2 comparecencias aplazadas. Al final, lo que acaban de oír, Carles Puigdemont no convoca autonómicas porque dice que no existen garantías, porque el gobierno no le asegura que se vaya a levantar el pie del artículo 155. El conseller Si Puigdemont hubiese convocado las autonómicas, el pleno del Parlamento no tenía ya sentido, pero con este panorama sí se está celebrando el pleno con un solo punto en el orden del día, la declaración unilateral de independencia. Incluso la sesión se retrasaba a las 6 para escuchar antes esa declaración institucional de Puigdemont. Mañana se podría votar esa ya famosísima DUI. ¿Y qué ha pasado esta tarde en el Senado? Pues que de forma paralela se ha celebrado hasta las 8:20 de la tarde la comisión en la Cámara Alta. La maquinaria del 155 sigue en marcha, aunque desde el Partido Socialista se ha mantenido que aún habría margen. Si Puigdemont convoca las autonómicas, los socialistas defienden parar este artículo 155. El Gobierno, mientras, se mantiene firme en su decisión. Señorías, los promotores del independentismo, en su empeño por construir una nueva Cataluña, han echado por tierra la mejor Cataluña de su historia. Una Cataluña emprendedora y dinámica, acogedora y abierta, orgullo de todos los catalanes y de todos los españoles. No podemos olvidar esa Cataluña, tenemos que rescatarla. Como os decimos, jornada de vértigo sin precedentes en la política española. Ahora mismo siguen en marcha ese pleno del Parlamento de Cataluña. Las posturas entre las dos partes, Ejecutivo Central, secesionistas catalanes, están cada vez más distantes. Puigdemont intentó negociar, poner sus condiciones al gobierno y así convocar las autonómicas. Y ante esa supuesta negativa, sigue adelante la declaración de independencia. Seguro que ustedes tienen tantas dudas como nosotros. Santiago Roura, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos en este jueves que va a quedar para la historia como un jueves de locos. Enseguida vamos a escuchar y a ver a lo que decía Carles Puigdemont, pero te pido que te pases al lado de los periodistas un poco. ¿Me puedes resumir tu sensación en estos momentos? Bueno, de una cierta perplejidad, ¿no? Esta tarde ha sido una tarde bastante de infarto. La verdad es que llevan siendo jornadas de infarto muchos días, ¿no? Y la verdad también jornadas que dejan a la gente perpleja. Hoy, sin embargo, ha habido un punto más, ¿no? Yo el 10 de octubre yo estaba en el extranjero, muy en el extranjero, quiero decir. Ese día de la declaración de independencia y suspensión, ¿no?, a la vez. Y las personas que estaban en ese país, que por razones diferentes, ellos tienen un conflicto, bueno, no muy parecido, pero de secesión, al fin y al cabo también, estaban bastante perplejas con el hecho de que se declarara la independencia y 8 o 10 segundos más tarde se renunciara a ella o se suspendiera, ¿no? Esta tarde a mí me ha parecido, con independencia de todas las cuestiones de las que podremos hablar después, del procedimiento, etcétera, ha habido un momento en el que me ha parecido insultante, pero para su parroquia, para entendernos, para su gente, la actitud de Puigdemont, ¿no? De tener en vilo permanentemente a la ciudadanía, incluso a esa parte de la ciudadanía catalana que le resulta afecta
al independentismo para entendernos, ¿no? Yo creo que ningún gobernante es lícito que haga semejante cosa, ¿no? Que someta a una tensión semejante a los ciudadanos a los que debe gobernar, ¿no? Y, desde luego para todos ellos, ¿no? Pero incluso desde la perspectiva exclusiva de aquellos más afectos a la causa independentista, para entendernos, ha sido también una tarde de infarto, ¿no? Que recuerda un poco a esas reacciones que también ha habido hoy, ¿no? Pero en este caso ya es superlativo. Se le ha calificado primero de traidor y luego ya no, y luego ya veremos. Sí. En fin, esto es un auténtico esperpento, ¿no? Es un esperpento más allá de la gravedad, digo ya por referirme solo a esta situación de locos, de algo tan grave, tan esencial, tan fundamental y por otro lado tan anacrónico, ¿no? Como una declaración de independencia en el siglo XXI, en el corazón de Europa, pues encima se ha llevado como una opereta, ¿no? Como una mala obra en la que el actor principal intenta provocar, yo creo que la hilaridad, ¿no? Incluso la risa histérica. Esa traca final que siempre llega y que nunca lo hace. Si te parece, Santiago, vamos a ver el que ha sido el momento de la jornada, porque aplazaba su declaración hasta en 2 ocasiones, pero finalmente Puigdemont daba la cara a las 5 de la tarde. Se relajaba así la tensión en el bloque independentista, que había entrado en cólera al saber que Puigdemont iba a convocar las autonómicas. Y es que el presidente anunciaba que no tenía garantías para hacerlo. Esto es lo que decía. En estas últimas horas, antes de que expire mi potestad para convocar elecciones al Parlamento, como resultado de la entrada en vigor de las medidas propuestas por el Gobierno español en aplicación del artículo 155, he considerado la posibilidad de ejercerla y de convocar elecciones. Es mi potestad, mi deber como presidente, y mi responsabilidad es agotar todas las vías, absolutamente todas, para encontrar una solución dialogada y pactada en un conflicto que es político y que es de naturaleza democrática. Saben que he estado dispuesto a convocar estas elecciones siempre y cuando se dieran unas garantías que permitieran su celebración en absoluta normalidad. No se dan estas garantías, ninguna de ellas, que justifiquen hoy día la convocatoria de elecciones al Parlamento. Llegados a este punto, y además sin haber firmado ningún decreto de disolución, corresponde al Parlamento proceder con lo que la mayoría parlamentaria determine en relación a las consecuencias de la aplicación contra Cataluña del artículo 155. Era el momento más esperado después de que la mañana empezase con la firme convicción de que se iba a seguir adelante con esa DUI, después de que saltase la noticia de que Puigdemont iba a convocar las autonómicas y después vuelta atrás. A mí, Santiago, hay una frase que dice Carles Puigdemont que me llama muchísimo la atención. Él explica por qué no convoca las autonómicas y dice, entre otras cosas, que se va a aplicar el 155 fuera de la ley. ¿Hay algo de verdad en esto? Que se vaya a aplicar el 155, todo parece indicar que, salvo que algo el propio Puigdemont lo remedie antes de mañana, esa parte de la frase es correcta, ¿no? Que sea fuera de la ley, es decir, que sea un 155 desaforado, la verdad yo creo que eso también forma parte del esperpento. Quiero decir, quien de manera contumaz, yo creo que la contumacia como característica en la actuación de la presidencia de la Generalitat en todo este tiempo es una característica esencial. Está en el acuerdo del Consejo de Ministros del sábado pasado y está en todas las aportaciones que uno puede leer, en fin, de estudiosos sobre el 155, está también esa palabra, la actuación contumaz, la actuación, a pesar de todo, contra la legalidad de la manera más burda, quiero decir. Claro. Esto no es una cuestión de detalle, de que a veces se puede discutir, ¿cabe o no cabe en derecho esto? Claro, y, en fin, medida abrimos un represora. debate. No, esto es una cuestión de palmario incumplimiento, burdo incumplimiento y además contumaz, repetido en el tiempo, a pesar de los pesares, a pesar de todas las sentencias del Tribunal Constitucional que de manera reiterada le han sido comunicadas a él y a otras autoridades de la Comunidad Autónoma de Cataluña. A pesar de esto, pues continúa contumazmente en ese incumplimiento flagrante de la Constitución y del Estatuto. Y sin embargo, permite enjuiciar la aplicación del 155, que por
por supuesto es discutible, los límites que tiene, etcétera, pero que son cuestiones de absoluto matiz frente a la flagrante vulneración de la Constitución y del Estatuto, que no olvidemos son las normas de las que él obtiene su legitimidad para actuar. Claro, es que es una persona, en este caso es el presidente de una comunidad, no olvidemos que vas a decir que se aplica el 155 fuera de la ley cuando está convencido de que los que están en la ley pues son el bloque secesionista, en este caso el Govern. Vamos a mostrarles lo que se está contando de lo que le pidió Carles Puigdemont al gobierno central durante el día de hoy, durante esa negociación previa a anunciar que no se iban a convocar las autonómicas. Las fuentes de Cataluña, diferentes medios de comunicación, están lanzando estos argumentos. Lo que le habría pedido Puigdemont al gobierno central sería que convocaría elecciones autonómicas si no se aplicaba ese 155, la puesta en libertad de los líderes de ANC y de Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, que la Fiscalía iniciase acciones legales contra las fuerzas del orden por las cargas del 1 de octubre y que el Gobierno retirase a todos esos agentes desplegados en la zona. Como os decimos, no están 100% confirmadas, pero estas son las opciones, las condiciones que se barajan que Puigdemont le ha puesto el Gobierno directamente a Mariano Rajoy. Claro, Santiago, yo no sé si un Gobierno se puede plegar a esto. Bueno, de las cuatro medidas que estamos viendo, desde luego la segunda es de contenido imposible. La puesta en libertad de los Jordis, como se les llama coloquialmente, ¿no? Esto es algo que no está en manos del Gobierno, está en manos de una magistrada de la Audiencia Nacional, titular de un juzgado central de instrucción, que es la que los ha enviado a prisión provisional en contra del criterio de su defensa, a través de sendos autos, que son los instrumentos que utilizan los jueces para adoptar ese tipo de resoluciones. El Gobierno no puede dar instrucciones a los jueces. Yo entiendo que cuando Por suerte, vamos a decir. Claro. Aunque siempre está ahí condicionado. El Gobierno, los estados constitucionales funcionan con la división de poderes. Esto no es baladí, ¿no? El Estado de Derecho es el presupuesto inicial de todo esto. Entiendo que cuando... Es que es peligrosísimo. Absolutamente, ¿no? Cuando el presidente de la Generalitat pues, abandera una acción de gobierno que tiene por única finalidad la destrucción del Estado de Derecho, pues se le pase por alto que el Gobierno de España no puede dar instrucciones a los jueces españoles, ¿no? Pero es una barbaridad. El resto de las medidas, en el resto de las cuestiones, sí podría intervenir el Gobierno. De hecho, ha habido un cierto debate, tanto político como jurídico, en relación con qué pasaría si efectivamente hubiera una convocatoria de elecciones, que era lo que parecía a mediodía que iba a suceder esta tarde, ¿no? Es decir, si no se aplicaría el 155, que por otra parte yo entiendo que es lo que desea la mayor parte de los operadores políticos españoles, incluido el presidente del Gobierno, ¿no? Al que no debe hacerle ninguna gracia tener que adoptar estas medidas. De hecho, tan poca gracia le hace que, en fin, muchas veces se ha solicitado que esto se hubiera puesto en marcha tal día como el 7 de septiembre, que es el día que termina ese pleno del Parlamento de Cataluña, que figurará en los anales de la historia del parlamentarismo como una de las... Ley de transitoriedad. La quiebra de la institución parlamentaria, ¿no? La dominación por parte de la mayoría que apoya al Gobierno de Cataluña sobre la minoría a la que se le niega cualquier posibilidad de intervención en un debate, ¿no? El Parlamento de Cataluña es una institución parlamentaria que en este momento no funciona. Es decir, en el acuerdo del Gobierno, que tal vez se convierta en resolución del Senado en relación con el 155, se limitan algunas capacidades del Parlamento de Cataluña, lo cual es una medida muy seria, muy grave, muy contundente. Pero es que el Parlamento de Cataluña no actúa como tal en este momento. El Parlamento de Cataluña es absolutamente controlado, ya no por las fuerzas mayoritarias, exiguamente mayoritarias, pero mayoritarias al fin y al cabo, que tienen el arco parlamentario, sino además por fuera del Parlamento, por el Gobierno, que es derivación del propio Parlamento, y además por otros agentes que están interviniendo de manera decisiva en este proceso, que son esas dos entidades, por referirme solo a las más señaladas, que sin tener legitimidad, representatividad alguna en términos jurídico-políticos, acaban siendo elementos decisivos, factores decisivos en esta escalada
parece que imparable en la que estamos. Entonces, evidentemente, el Gobierno no se podía plegar a eso, evidentemente, vamos a decir, todo esto lo cogemos, perdónenme la expresión, con pinzas, porque es lo que se está diciendo, pero si ustedes han encendido ahora mismo la tele, no se han enterado, cosa difícil, de nada de lo que ha pasado hoy, le vamos a resumir en 2 minutos cómo ha sido esta mañana de jueves con esas idas hacia adelante y hacia atrás del presidente de la Generalitat. La noche fue corta para el conocido como Estado Mayor del Procés. Eran las 2 de la madrugada cuando finalizaba la reunión entre Puigdemont, su gobierno y las entidades independentistas, iniciadas 7 horas antes. Caras largas, ninguna declaración y un titular en el aire: Puigdemont habría decidido declarar la independencia. Apenas 8 horas después, a las 10 de la mañana, nueva reunión de los miembros del Gobierno en el Palau de la Generalitat. A la misma hora, el Senado advierte de que las alegaciones del Gobierno catalán a la activación del artículo 155 no han llegado. 3 minutos después, un burofax confirma su envío. 3 minutos fuera de plazo, la Cámara Alta hace la vista gorda y las acepta. A mediodía, los rumores cambian. La decisión de Puigdemont habría pivotado hacia la convocatoria de elecciones autonómicas. Los independentistas comienzan a hablar de traición. La Generalitat convoca a los periodistas a la 1:30 para una declaración del presidente. La teoría de los comicios cobra fuerza. Silencio y rostros serios entre quienes van abandonando el Palau. Mientras tanto, la CUP habla en el Parlamento. No declarar la independencia sería una deslleialtat. El PSOE asegura que ante unas posibles elecciones la aplicación del 155 ya no es necesaria. El Senado, sin embargo, decide seguir adelante. Independientemente de otros factores, el Senado va a seguir con los procedimientos y con los trabajos que tiene encargados y previstos. Pasada la 1:30, el atril de Puigdemont sigue vacío. La renuncia de 2 diputados de Junts pel Sí a su acta refuerza la teoría electoral, mientras los periodistas continúan esperando al presidente. En la calle, primeras protestas contra una posible convocatoria de elecciones. Solo Puigdemont puede aclarar qué ha propuesto en las larguísimas horas de reunión de esta mañana. Expectación máxima. Pero a las 2:25 los periodistas son invitados a abandonar la sala de prensa de la Generalitat. El presidente no comparecerá. 12 horas después, el escenario vuelve a quedar completamente abierto. Así ha sido esta mañana de locos, que terminaba, como les decíamos, esta tarde con esa declaración institucional en el que finalmente no había autonómicas y sí seguía hacia adelante esa DUI. Una pregunta que nos hacemos porque, Santiago, la maquinaria, por decirlo de forma simple, el 155 sigue, ha habido comisión en el Senado. Pide el PSOE al Gobierno que si en las próximas horas Puigdemont cambiase de opinión y se convocasen elecciones, se pase el 155. Pero ¿eso se puede hacer una vez que ya está en el Senado? Se puede hacer si el Senado así lo decide, ¿no? Es decir, el Gobierno ya no es dueño, por decirlo así, de su iniciativa. El Gobierno tiene que proponer al Senado la adopción de determinadas medidas. Cuando al Senado llega esa propuesta, que es el acuerdo del Consejo de Ministros del sábado pasado, el Senado lo trata pues como otra propuesta, algo semejante a la tramitación de una norma, ¿no? Un proyecto de ley que le llegue. Entonces el Senado podría modificar las medidas que están ahí previstas, cambiar la temporalidad o periodificar unas de una manera y otras de otra. En fin, puede introducir a través de la técnica de la enmienda, que es lo que han hecho en la tarde de hoy en la comisión del Senado, ¿no? Así que, en realidad, quien es ahora el propietario de la decisión, a quien corresponde la decisión es al Senado. Entiendo que es una decisión como lo que está pasando ahora mismo, porque la actividad ahora mismo en el Senado sigue. Le preguntaba yo antes a Santiago, ahora mismo en el Senado se está acordando lo que va a pasar mañana, que es cómo aplicar ese 155, ¿es así? Sí, de lo que tiene que salir la comisión lo que tiene que salir de la comisión que se está celebrando en el Senado es una propuesta para elevarla al Pleno, porque al fin y al cabo la decisión no la toma esa comisión mixta con la Comisión General de Comunidades Autónomas, sino que la toma el Pleno del Senado, que debe votarla por mayoría absoluta. Sí. Entonces, de esa comisión saldrá una propuesta más o menos acabada o cerrada y se discutirá en el Pleno del Senado mañana, ¿no? Donde lo que todo es previsible
dado que el Partido Popular tiene mayoría absoluta, es que se apruebe según haya salido de la comisión. Con lo cual es posible que las medidas que ha anunciado Mariano Rajoy el fin de semana pasado tengan algún matiz. Sí, pues eso dependerá de la negociación política que se haya establecido, fundamentalmente con las dos formaciones políticas con representación en el Senado que han apoyado esta iniciativa del Gobierno, que podrán introducir alguna modulación para que el texto no sea idéntico. De todas formas, salvo que por un acaso, ahora bueno, todo demuestra que no podemos hacer demasiadas previsiones. No, la verdad es que no. Pero salvo que, en fin, por algo que no conozcamos efectivamente, se convoquen las elecciones y haya un motivo para pensar si aplicar el 155 o no, bueno, pues lo cierto es que mañana lo más seguro es que se puedan aplicar, se aprueben las medidas del 155 y también introduciendo los cambios si es que es necesario, ¿no? La verdad es que el propio acuerdo del Consejo de Ministros, que tal vez sea lo más parecido a lo que apruebe el Senado, prevé también la posibilidad de que, cambiando las circunstancias, se vayan modulando las propias medidas, ¿no? El acuerdo tiene un punto esencial, que es la facultad que ahora va a residir en el Gobierno de la Nación de convocar elecciones al Parlamento de Cataluña. Eso debe hacerse en el plazo máximo de 6 meses, ¿no? Y una vez que se constituya ese gobierno derivado de esas elecciones, entonces ya el 155 desaparece, ¿no? Es una medida excepcional con esas limitaciones temporales que no son exactas, pero que nos dan un abanico, ¿no? Lo cual no significa que todas las medidas deban durar 6 meses y un poco más, sino que es perfectamente posible que alguna de esas medidas, con el paso del tiempo, se vea que ya no es necesaria y, por lo tanto, el propio Gobierno decida pues, cambiar el mecanismo de intervención financiera y que ya directamente sea la Generalitat la que ejecute los gastos. O, pues no sé, o tenga una previsión expresa que tiene el acuerdo y que a lo mejor tiene lo que resuelva el Senado, es el control sobre la seguridad, sobre los mossos. Pues a lo mejor ya no hay necesidad de... Esto claro, es que complicado porque como nunca ha sucedido... Y porque aunque hubiera sucedido, desde luego todo esto depende mucho de la realidad de los hechos, ¿no? La situación puede solventarse o todo lo contrario, puede agravarse, ¿no? Claro, he visto los acontecimientos... Claro, alguien podría pensar que la reacción de una gran parte del arco parlamentario catalán independentista puede ser de contestación o de protesta, pero no es descartable que sucedan cosas un poco más gruesas, ¿no? Está por escrito alguna previsión al respecto. Si es así, ¿se podrían adoptar otras medidas? Pues por supuesto, ¿no? Esto es una medida que debe ir adaptándose a las circunstancias cambiantes. De lo que se trata es de restaurar, lo dice el propio acuerdo del Consejo de Ministros, ¿no? La legalidad constitucional, asegurar los derechos de los ciudadanos, garantizar la normalidad, el regreso a la normalidad, que ha sido quebrada por un conjunto de acontecimientos, en particular por esa negativa del presidente de la Generalitat de acatar el requerimiento, ¿no? de renunciar a la declaración de independencia. Vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar lo que decía en concreto Soraya Sáez de Santamaría esta tarde en el Senado, cómo defiende esa posición del Gobierno. Señorías, los promotores del independentismo, en su empeño por construir una nueva Cataluña, han echado por tierra la mejor Cataluña de su historia. Una Cataluña emprendedora y dinámica, acogedora y abierta, orgullo de todos los catalanes y de todos los españoles. No podemos olvidar esa Cataluña, tenemos que rescatarla. Cumplimos con una obligación legal, una obligación democrática y una obligación política. En contra de lo que profetían, en contra de sus promesas, de sus ofertas, no han traído la tierra prometida y no han encontrado ningún reconocimiento en ningún rincón de la tierra. La Unión Europea ha advertido por activa y por pasiva que una comunidad autónoma no puede dejar de ser parte de España y que, en todo caso, dejaría de formar parte de Europa.
pedimos su autorización para trabajar por la normalidad, para trabajar por la tolerancia, para trabajar por la buena convivencia, para trabajar por la concordia, para trabajar por la democracia, para que todos los catalanes, independientemente de cómo piensen y de cómo opinen, puedan volver a sentirse unidos entre ellos, lo primero entre ellos y después con todos los españoles. Vamos a trabajar con su autorización, si nos la dan, para que todos, cada vez más, nos sintamos partícipes y miembros de este proyecto compartido de... Le tenemos estos días lejos de Galicia, pero no podemos prescindir hoy de la opinión de un hombre de esta casa. Roberto Blanco Valdés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola Gladys, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos los espectadores de Televisión. Roberto, yo no sé si tú tienes la misma sensación, que es que en este conflicto ya no se puede tensar más la cuerda. Bueno, vamos a ver, este conflicto tiene una peculiaridad que lo distingue de todos los conflictos que se han vivido antes en España, y es que es una grave crisis política y constitucional que se manifiesta en forma de opereta, ¿no? Y esto es lo que lo distingue de todos los conflictos. Los conflictos que hemos vivido hasta ahora son conflictos serios, derivados de razones serias, de motivos serios, y esto es una payasada, ¿no? Y lo que hemos vivido hoy es una cosa absolutamente increíble, que da idea del grado de irresponsabilidad, del grado de mentecatez y del grado de, en fin, falta de categoría política de los dirigentes que en estos momentos están dirigiendo la rebelión en Cataluña, ¿no? Es una cosa inconcebible. O sea, en un plazo de 2 horas han pasado de disolver las cámaras a convocar, de proclamar la independencia, disolver las cámaras a proclamar la independencia otra vez. En fin, es una cosa que los catalanes no se merecen. Los españoles no nos merecemos esto y los catalanes no se merecen, desde luego, estar gobernados por estos irresponsables, ¿no? Roberto, entiendo que por lo que estás diciendo defiendes que se siga con la misma firmeza adelante con el 155, o contemplas esa medida que intenta introducir el PSOE de, si en las próximas horas se convocasen elecciones, habría que pararlo. Bueno, yo comprendo que el PSOE, comprendo la posición del PSOE, que es una posición difícil, están intentando poner una vela a un santo y otra vela al otro, pero no tiene lógica alguna, ¿no? Es decir, la forma en que hoy ha justificado la portavoz socialista en el Congreso de los Diputados la decisión de pedir la retirada, la no aplicación del 155, si hay una convocatoria de elecciones, es disparatada, ¿no? Vamos a ver, la legalidad no se restaura, la legalidad constitucional no se restaura porque se convoquen elecciones, como es perfectamente evidente. O sea, la gravedad de la violación de la legalidad constitucional es muy superior a la convocatoria de elecciones. Yo entiendo que el Partido Socialista, en su intención de quedar bien con todos, que puede hacerle, y esto es un riesgo que corre el Partido Socialista, quedar mal con todos, mantenga esa posición, pero no tiene ni pies ni cabeza. Es decir, la aplicación del 155 no puede depender de que se convoquen elecciones, porque las elecciones no sirven para nada, es más, no sirven para nada ahora, quiero decir, es más, si se estableciera como criterio que un gobierno que está amenazado por haber incumplido la legalidad o violado los intereses generales, que está amenazado de la aplicación del 155, puede parar el 155 a través de la disolución anticipada, estaríamos legalizando una especie de fraude de ley. No, es un disparate que no tiene ni pies ni cabeza. Hay que aplicar el artículo 155, hay que restaurar la legalidad en Cataluña, que ha sido gravemente violada, y las medidas que pactaron el Gobierno y el Partido Socialista con Ciudadanos para llevar a cabo esa restauración son medidas indispensables que hay que aplicar ya, porque si no, no habrá manera de salir del abismo en el que estamos, al que nos ha conducido la irresponsabilidad de los gobernantes catalanes, ¿no? Roberto, pero ¿no es un abismo el escenario que se abre mañana? Me refiero, que se aplique el 155, que se apruebe y que a su vez en el Parlamento de Cataluña se haga esa declaración de independencia. Sin duda, sin duda. O sea, vamos a ver, nadie está diciendo que sea sencillo. Es absolutamente obvio que las autoridades catalanas han llevado al país han llevado a Cataluña a un despeñadero, y que puestos en el despeñadero, bueno, pues dar un paso adelante, pues o dar un paso atrás, lo cambia todo, ¿no? ¿Va a ser fácil la aplicación del 155? No, va a ser complicada, porque muy probablemente la respuesta de las autoridades autonómicas, de los altos cargos de la autonomía, de una autonomía que está absolutamente sectarizada
donde los funcionarios son independentistas, los policías son independentistas, los maestros son independentistas, los profesores de instituto son independentistas. Habría que preguntarse cómo es posible que se haya ejercido ese control social para generar ese tipo de sociedad, ¿no? Pero es obvio que en una sociedad de ese estilo la aplicación del 155 va a encontrar dificultades. Esto es absolutamente evidente, y que la apuesta de aplicar el 155 es una apuesta complicada, que tiene muchos riesgos y que es una decisión, en fin, cuya plasmación práctica, una vez que el Senado mañana lo apruebe, que lo aprobará, y que el Gobierno apruebe el sábado y publique el Boletín Oficial del Estado los decretos de aplicación de las medidas, van a encontrar graves dificultades. Pero la pregunta es otra, ¿había otra manera de restaurar la legalidad que aplicando el 155? Incluso nos podíamos hacer otra pregunta. ¿Hubiera sido más fácil si el 155, en vez de aplicarse ahora, tuviera aplicado antes? Es decir, si el Partido Socialista no hubiera vetado la aplicación del 155 previamente, porque esto fue lo que ocurrió. Es decir, que el Gobierno, hoy lo sabemos, no aplicó el 155 con anterioridad porque no tenía el concurso del Partido Socialista, concurso que yo creo que es indispensable para aplicar estas medidas, no porque no hagan falta sus votos en el Senado, porque el Partido Popular tiene mayoría absoluta, sino porque si las medidas se aplican sin el concurso del Partido Socialista y sin el concurso de Ciudadanos, si se aplica el 155, se abriría una crisis política en España de dimensiones absolutamente incalculables. Por tanto, nadie está diciendo que sea fácil. Va a ser muy difícil, muy complicado, y vamos a pasar momentos duros. Pero es que no hay otra forma de restaurar la legalidad. En fin, lo que se podía dejar es esto a Puigdemont que declarase la independencia. Así sería algo disparatado, ¿no? Así que no hay un solo país democrático en el mundo que tolere hoy, decía hoy en La Voz de Galicia, Santiago Muñoz Machado, el catedrático de Derecho Administrativo, buen amigo, que te aprecio mucho, ¿no? Y admiro mucho, que desde la paz de Westfalia no ha habido una ruptura estatal que se haya producido sin acuerdo o sin violencia. Por tanto, esto es más claro agua, ¿no? Roberto Blanco Valdés, gracias, como siempre. Un saludo y muy buenas noches. Un beso muy fuerte, Gladys. Un saludo para todos. Hasta otra. Santiago, asentías cuando escuchabas a Roberto Blanco Valdés decir eso de que, claro, estamos en un punto de que se va a aplicar el 155. ¿Cuándo debería haberse aplicado? ¿Mucho antes? Bueno, yo creo que el punto de ruptura esencial estuvo en los días 6 y 7 de septiembre, ¿no? Con la aprobación de la ley del referéndum y de la llamada ley de transitoriedad, porque eso es lo que ponía en letra de la ley esa creación de estructuras de Estado, ¿no? Ese hubiera sido quizá el momento un poco de libro, ¿no? Lo cierto es que por falta de acuerdo con las otras formaciones políticas o por un comportamiento timorato del Gobierno, yo no sé si es por una cosa o por la otra, hemos llegado hasta aquí porque se ha preferido dar todas las oportunidades posibles al presidente de la Generalitat para impedir esto, ¿no? Lo cual también es importante, ¿no? Yo creo que no hay que perder de vista que la aplicación del 155 sí podía haber sido frenada o podrá en las horas siguientes por el presidente de la Generalitat, no simplemente, decía Roberto, convocando elecciones. Bien, yo creo que convocando elecciones, que es casi la medida fundamental del acuerdo que está debatiendo el Senado, pero además haciendo otra cosa, que es así, es la restauración de la legalidad constitucional, renunciando a la declaración de independencia, renunciando a la ruptura del orden constitucional. Es decir, que es algo, un matiz que en el día de ayer se introducía por algún responsable político, no solo del Partido Socialista, sino también del Partido Popular. Dos cosas, ¿no? Convoque usted elecciones autonómicas, pero además hágalo, por supuesto, dentro de la legalidad, no se puede hacer de otra manera, ¿no? Dentro de la legalidad constitucional, pero además renuncie a continuar por la senda emprendida, es decir, renuncie a la declaración de independencia y renuncie a transformar esas elecciones, como alguna vez hemos oído, y como, bueno, no solo hemos oído, hemos podido leer en la legislación aprobada el 7 de septiembre, renuncie a celebrar elecciones constituyentes, ¿no? Dado que esa especie no existe. No hay que olvidar además que las elecciones autonómicas en Cataluña se regulan por la legislación electoral del Estado. Cataluña carece de ley electoral, como tiene Galicia y la mayor parte de las comunidades autónomas, y tampoco tiene un máximo órgano propio de administración electoral. En Galicia contamos con la Junta Electoral de Galicia, lo cual es común. En Cataluña semejante órgano no existe.
el máximo órgano de la Administración Electoral en la Comunidad Autónoma de Cataluña para las elecciones al Parlamento de Cataluña es la Junta Electoral Central, que debe, en fin, que ella aprobará todas lo relacionado con la convocatoria electoral ordinaria. Nunca hubiera permitido una celebración de elecciones tildadas como constituyentes. Así que la convocatoria electoral, no porque el problema que hay que resolver sea que en Cataluña no se convocan elecciones, ¿no? Este no es el problema, evidentemente, no. La legislatura catalana todavía le quedaba teóricamente un tiempo. No. La cuestión es, la convocatoria electoral empieza a ser importante porque lo que traduce es una vuelta a la senda constitucional, una vuelta al orden constitucional. Claro. Lo que pasa es que con los precedentes que tenemos, lo pertinente sería exigir no solo esa escenificación de vuelta al orden constitucional a través de una convocatoria de elecciones autonómicas, sino además una expresa declaración de que se renuncia a la independencia porque está fuera del orden constitucional. Claro, y con el requerimiento, el mismo requerimiento, primero le preguntaba, oiga, ¿ha declarado usted la independencia? Porque hemos coincidido Roberto Blanco y yo en la calificación de lo de esta tarde como una opereta. Lo del día 10 pues fue el primer acto, ¿no? Eso de declarar la independencia, pero un poco solo, o solo estos segundos y luego la suspendo, ¿no? Lo primero que le preguntó el gobierno... paso atrás, en realidad. Claro, lo primero que le preguntó el gobierno es, ¿ha declarado usted la independencia o no? ¿No? ¿Por qué? Porque si ha declarado la independencia yo tengo que hacer algo, ¿no? Porque el 155, no lo olvidemos, quienes explicamos el 155 desde hace muchos años, en fin, con toda la poca pasión que puede tener un artículo que nunca piensas que vaya a ser puesto en marcha, para lo que siempre decimos que está, es para esto, para una hipotética secesión. Camino claro. En el Parlamento de Cataluña, sí ha habido sesión esta tarde, ha habido pleno. Sobre la mesa está ahora mismo que mañana se vote esa declaración unilateral de independencia. Vamos a escuchar unas declaraciones de esta misma tarde. Comenzamos este pleno con un recuerdo para dos personas que deberían estar en libertad, como son Jordi Cuixart y Jordi Sánchez. Este Parlamento y el Gobierno de Cataluña no son propiedad del Consejo de Ministros del Partido Popular, son del pueblo de Cataluña. Mañana propondremos que la respuesta a esta agresión del artículo 155 de la Constitución sea continuar con el mandato del pueblo de Cataluña que se dio en el referendo del 1 de octubre. Creemos que sobran los motivos que justifican, son obvios, que este Parlamento se dote de un espacio para el debate y la toma de decisión en relación a la entrada en escena de la peor cara del Estado español. El artículo 155 de la Constitución española es un artículo que nace de la sed de venganza y de humillación contra el independentismo, no solo, contra todo un país. Esto ya es kafkiano. Esto es un ridículo espantoso. Ya se nos ha agotado la paciencia. ¿Hasta dónde se creen ustedes que va a aguantar los catalanes? Ni siquiera tiene la decencia de venir aquí y hablarle a los representantes de los catalanes. Pero ustedes no quieren hablar de otro tema que no sea el monotema. La Comisión de Salud del Parlamento lleva sin reunirse desde julio pasado porque la presidenta de esta comisión es una diputada de Esquerra Republicana que no ha tenido la decencia de querer convocar la Comisión de Salud. Todavía tiene mañana para decidir la convocatoria. ¿Y por qué no rectificamos el tiempo verbal? Puede ir usted al Senado, todavía. Puede ir mañana, si usted quisiera ir al Senado, a pedir y ofrecer sinceramente diálogo político, me encontraría a su lado. Yo incluso le acompañaría. Fíjese. Tiene usted una obligación política y moral. Por primera vez desde que existe el Gobierno de Cataluña, desde hace 40 años, las instituciones de la Generalitat están claramente en peligro. Creía que hasta las 6 de la tarde lo había visto absolutamente todo desde un punto de vista del ámbito del surrealismo. Usted ha demostrado, y especialmente a lo largo de este mediodía, que es un liante profesional, que está instalado en la confusión, incluso diría en la mentira permanente, y que para conseguir sus objetivos no le importa ni lo más mínimo provocar la voladura de la convivencia en Cataluña.
Son las 9:39, casi 40 de la noche. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y regresamos con más voces y más claves de este día de locos en Cataluña y en general en toda la política de este país. El amago de convocatoria electoral hacía despegar esta mañana la bolsa. El IBEX llegó a subir por encima de un 2,5%, pero la incertidumbre y sobre todo la salida de Puigdemont para anunciar que finalmente no convocaría esas elecciones ha frenado esa subida. Al final del discurso del presidente catalán, la bolsa subía pero menos, un 1,2%, y al cierre de la sesión el IBEX registraba una subida del 1,92%. Seguimos en directo con Santiago Roura y se incorpora a la mesa Rubén Santamarta, jefe de Economía de La Voz. Buenas noches. Buenas noches, Gladys. Que tú has seguido bien, de nuevo, cómo los mercados han reflejado la inestabilidad de hoy, ¿no? Es increíble. Sí, ha sido un dibujo perfecto de cómo ha sido la secuencia del día. Hasta las 12 de la mañana prácticamente plano, pendiente de Cataluña, pendiente también de lo que dijera Mario Draghi, con esa posible retirada de estímulos, que era algo también más o menos descontado por el mercado. Sí. Pero a partir de las 12, el momento que se empiezan a filtrar las noticias de que puede haber un adelanto electoral, la subida es increíble. La subida está, el IBEX se mueve en ese momento en torno a un 0,2, 0,1 más o menos de subida, llega hasta el 2,5, 2,6 que comentabas antes. A las 2 de la tarde, cuando se anuncia o se espera la comparecencia de Puigdemont, sigue subiendo. Y ya cuando se suspende definitivamente, cuando se dice que no se sabe a qué hora puede comparecer el presidente, la bajada es tremenda. Es un calco muy claro de lo que ha pasado durante todo el día. Ese terremoto que se ha vivido políticamente también se ha trasladado a los mercados. A las 5 de la tarde empieza a subir de nuevo la bolsa, y fue en ese momento justo la comparecencia del presidente en el que habla y avanza que no habrá ese adelanto electoral, y la caída también es muy notable. La curva realmente refleja muy bien lo que ha pasado en estas últimas horas. Lo acaba de decir Rubén, se esperaba lo que dijese Mario Draghi. Esto es lo que ha dicho Europa vigila Cataluña. You know, it's very, very difficult to comment about developments that change every day. So it's just very difficult. Of course, we are following what's happening. The importance of what's happening is significant. To conclude now that there would be financial stability risks would be premature. We have to see what's going to happen. Esto decía Mario Draghi. Al final, Rubén, que el bloque secesionista siga diciendo que los movimientos económicos variados son solo coyunturales, creo que todo esto es un ejemplo de que demuestra, al margen de esa salida en tromba de empresas que siguen, más de 1.400, ¿puede ser? Sí, más de 1.500 prácticamente. Hoy Rosell, el presidente de la COE, ponía otra cifra, ¿no? Esas 1.500, que suponen más alrededor de un 30% del empleo de Cataluña. Aparte que no son solo esas empresas, sino lo significativas que son los nombres de las empresas que hemos ido conociendo y que definitivamente que se han ido, y que es muy difícil que vuelvan, es muy difícil que decidan de haber dado ese paso de trasladar la sede social, muchas de ellas también la sede fiscal, y que decidan ahora dar el paso contrario, sobre todo cuando no ven que haya una seguridad jurídica que les vaya a permitir regresar al sitio, a su territorio de origen. Y hay que tener en cuenta que para muchos de ellos ha tenido que ser muy doloroso dar ese paso, porque en sus propios consejos de administración hay sensibilidades muy peculiares, hay sensibilidades de todo tipo, como puede ser reflejo de la propia sociedad catalana, y que tomar esa decisión, al final lo que tienes que preservar son tus accionistas, tus clientes, tus proveedores, y dar ese paso. Pero se construye un relato, yo creo que sobre todo pensado más en el votante más independentista, que realmente lo que sí está pasando, que es que está teniendo un impacto muy notable, ¿no? Lo dice la COE, lo dice también la Autoridad de Responsabilidad Fiscal, que dice que se puede llegar a incumplir el déficit otro año más en España, en este caso, por el impacto que puede tener en la economía española lo que sucede en Cataluña. Te tienes una cascada de noticias económicas que no son nada alentadoras. Claro, decía hoy el ministro de Guindos, para que se cumpla un crecimiento en concreto necesitamos estabilidad, pero cuando escuchamos que SEAT, por ejemplo, es una de las empresas que está en línea de salida, porque Rubén, hemos explicado aquí qué significa que un banco
se vaya, por decirlo de forma simple, ese paraguas que le da el BCE, muchas otras cosas, pero ¿por qué? ¿Tienes una idea formada de por qué grandes empresas y no tan grandes deciden irse? Que no son financieras, me refiero. Bueno, porque ellos lo que buscan es un marco jurídico, tenerlo claro, definido, en el que vayan a trabajar. Es decir, un marco jurídico en el que no sabes cuál puede ser esa ley bajo la que vas a regirte y sobre qué administración vas a tener que rendir cuentas, ya no solo económicas, sino bueno, cuentas de todo tipo, fiscales, administrativas. Claro, la falta de ese espacio definido, claro, seguro y sobre todo a largo plazo es lo que hace ya no solo que puedas decidir trasladar tu sede, sino frenar inversiones, desplazarlas en el tiempo o decidir directamente que no se invierte ahí porque no sabes exactamente cuál puede ser la decisión jurídica que vas a tener dentro de un escenario de 3, 4, 5 meses. Claro, en todo esto me viene que para que las empresas no se sigan yendo tendría que venir, Santiago, un escenario de estabilidad que no lo veo yo en las próximas horas, ni semanas, ni días, ni no sé qué más decir. Bueno, a lo mejor Rubén me corrige, pero creo que estará de acuerdo con una idea que evidentemente no es mía, ¿no? En el año 12 se publicó un volumen que seguro que él conoce, de dos profesores que se llaman Acemoglu y Robinson, ¿Por qué fracasan los países? Y en él, bueno, se reúnen una serie de datos de investigaciones previas que relacionan lo que él estaba diciendo, la seguridad jurídica y la fortaleza institucional con el crecimiento económico, ¿no? En ausencia de fortaleza institucional, que es lo que estamos viendo, absoluta debilidad institucional, la quiebra de las instituciones en Cataluña, el crecimiento desaparece y comienza la recesión, el decrecimiento, ¿no? Entonces, lo que ningún inversor estará dispuesto a hacer es meter su dinero en un lugar donde no sabe qué se va a hacer. Y esto tiene mucho que ver con la quiebra del Estado de Derecho. Más allá de cualquier otra consideración, todo este procedimiento lo que está poniendo en cuestión es lo más importante, el respeto a la normatividad, ¿no? Frente a Claro, el ejemplo de lo que está sucediendo y lo que puede suceder, ¿no? Y es que el que está dispuesto a quebrar la Constitución y el Estatuto de Autonomía, no tenemos ninguna seguridad, si triunfa en su empeño, de que no vaya a estar dispuesto a quebrar cualquier otra disposición de mucho menor rango, que son las que dan estabilidad al sistema económico y le proporcionan los resortes necesarios para generar riqueza. Esa falta de seguridad jurídica, de un paraguas seguro, estable y sobre todo, efectivamente, en el que puedas pensar a medio plazo o a largo plazo, porque una inversión que pueda hacer una gran empresa, desde luego, no es para unos días, sino que necesita un marco de desarrollo amplio y estable. Claro, al fin y al cabo se lo está notando el turismo y se está notando en todo eso que se está diciendo de boicot a los productos catalanes. Se habla ya de un efecto boomerang, porque claro, la economía de Cataluña no está en un reducto, afecta al conjunto, vean. Se está llamando efecto boomerang y Extremadura ha sido la primera en alertar sobre el impacto económico en toda España si los consumidores empiezan a dejar de comprar productos catalanes. No solo pegarnos un tiro en el pie, sino que representa un gravísimo error estratégico de presente y de futuro, ¿no? Granada, a casi 900 kilómetros de Barcelona, este proveedor de pepinos y tomates sigue con preocupación las llamadas a boicotear productos catalanes. No nos va a favorecer en nada, al contrario, yo creo que nos perjudicará. La industria agroalimentaria catalana es la más potente de España. La carne es su principal producto, aunque quizá el más conocido es el cava. Esperamos que no haya ningún tipo de boicot al cava. Nosotros entendemos que el consumidor al final lo que está buscando son productos de calidad. Afortunadamente no se está notando. Boicotear productos catalanes supone también boicotear a toda la cadena de proveedores que hay detrás. Cadena de proveedores, algo bastante evidente, Rubén. Quien piense, incluso desde Cataluña, que su economía son solo ellos mismos... Está interconectada con otras comunidades a las que vende una producción tremenda, ¿no? A algunas comunidades españolas le venden mucho más que a grandes potencias de fuera de Europa o incluso dentro de Europa. Está totalmente interconectada, ya no solo dentro de España, sino en toda Europa. Pensar que es una isla y que incluso alguien haciendo un boicot a productos catalanes no va a tener impacto en su región, como veíamos en el tema de Extremadura,
ahora es iluso. Rubén Santamarta, jefe de Economía La Voz, muchísimas gracias, te dejamos seguir trabajando, que es un día para todos muy convulso. Santiago, te pido una última reflexión. Sé que es muy complicada la pregunta, porque si aciertas entonces tendrás un auténtico poder. ¿Qué escenario se abre? ¿Qué va a pasar en las próximas horas? Y te voy a dar 2 minutos. Bueno, aunque yo no tengo ninguna bola de cristal, parece que mañana por el precipicio se va a precipitar, ¿no? Ese vehículo que ha sido llevado irresponsablemente hasta él, ¿no? Es probable que se ponga en marcha las medidas previstas en el acuerdo del Consejo de Ministros, y así las valida el Senado, y en ese momento se abrirá una etapa de grandísima incertidumbre. Es complejo aplicar el 155, es complejo aplicar el 155 en una administración que no desaparece, sino que debe continuar, porque no se suspende la autonomía de Cataluña, pero se altera de manera muy importante la cadena de mando. El acuerdo contiene el anuncio de medidas duras, de verdadera coerción frente a aquellos que se resistan al cumplimiento de la legalidad, pero es que a veces puede parecer paradójico. El otro día el profesor Portelo Molina de la Universidad de La Coruña decía en un medio de comunicación también, efectivamente hay Estado, ¿no? Claro que existe el Estado de Derecho. Alguien pensaba que se podía declarar la independencia del territorio, de una parte del territorio nacional, que se podía hacer todo esto y que el Estado iba a permanecer inerte, sin moverse. Alguien pensaba que se podía llegar a esa Arcadia feliz inexistente de la independencia, pensaba que la ley de transitoriedad se iba a aplicar, que iba a haber una sucesión de estados pacíficos. Que todo se iba a convertir en legal, por otra parte, esa Arcadia feliz ha sido vendida irresponsablemente por los que han conducido este proceso al deterioro absoluto, con consecuencias sociales evidentes, económicas que nos acaban de comentar, y jurídico-políticas que estamos viviendo. Es un imposible. Yo hace tiempo que dije que lo único que iba a traer esto era mucha frustración. Cuando prometes a sabiendas... Y reparar una situación. Es complejo, muy complejo, y desde luego lo que se exige es un cambio de actores. Yo creo que han quedado señalados por su manifiesta incompetencia, si es que no quedan además penalmente incriminados por la comisión de algún hecho delictivo. Un detalle que no hemos tocado. Santiago Roura, gracias también a ti por aportar luz sobre este tema tan complejo. Buenas noches, un placer. Buenas noches. Y un tema tan complejo y un día tan complejo como el que ha sido hoy. Quédense en esta casa, en lavozdeGalicia.es les mantienen informados al minuto. Mañana, por supuesto, en La Voz de Galicia en papel. Nosotros seguimos también muy pendientes. Gracias, como siempre, por estar ahí.